damos una cordial bienvenida a nuestra audiencia de Uno Libre, como tú. Soy Mario Morales, defensor del televidente del Canal 1, y este es el espacio de todos ustedes, nuestros amables televidentes. Desde aquí, ustedes tienen voz para ayudarnos a hacer una mejor televisión, a construir un mejor canal, a interpelar a quienes hacen posible nuestra programación. Recuerden que recomendaciones, inquietudes, aportes los pueden escribir a través de la página canal1.com.co o al correo defensor@canal1.com.co. Todas sus sugerencias son bien recibidas. Reiteramos la bienvenida a su casa y a su tribuna. El debate sobre las prácticas periodísticas está abierto, no solo por la continua polémica y confrontación con funcionarios del poder público, sino también por reclamos de las audiencias y por dilemas planteados por colegas académicos y expertos. En medio de la urgencia de volver a los hechos como materia prima y a la verificación como método, uno de esos debates tiene que ver con la interpretación y uso de las presunciones en sus diferentes acepciones y significados. En este contexto es crucial que los medios de comunicación encuentren un equilibrio entre la libertad de expresión y la responsabilidad de proporcionar información precisa y comprobada, tal y como lo refrenda la Constitución Nacional en su artículo 20. A la par con ello, está en juego la credibilidad y la confianza, los dos más grandes pilares y activos que construye un medio y sus periodistas. Es decir, está en juego su vigencia y su permanencia. Rumores, versiones, sesgos, desinformación van en contravía de la calidad periodística. Alarman y además caminan al filo de la navaja en lo que tiene que ver con la reputación, imagen, privacidad e intimidad de los seres humanos. Nos preguntan nuestras audiencias, ¿cómo puede este medio, la televisión, esta pantalla, garantizar veracidad, transparencia y equilibrio? Pues bien, para profundizar en ello nos acompañan esta mañana Alexandra Correa, periodista internacional y analista política en temas de nuestro país. Hola, buenos días, bienvenida. Muy buenos días, muchísimas gracias por este espacio, Mario. Muchas gracias por acompañarnos, Alexandra. También nos acompaña Andrés Páramo, periodista, profesor y panelista permanente de Presunto Podcast. Andrés, bienvenido. Mario, muchas gracias. Y Alexandra, ¿cómo estás? Un Hola, gusto estar acá. Andrés. Muchas gracias por acompañarnos. También nos acompaña Iván Cancino, abogado, litigante, conjuez de la Corte Constitucional y actualmente columnista del diario El Heraldo. Mi querido doctor Iván, bienvenido. Buenos días, Mario, un gusto saludarte, gracias por la invitación y sobre todo en este tiempo tan especial que es para celebrar y hacerle un homenaje a los 70 años de la televisión colombiana. Muchas gracias por acompañarnos. Está también con nosotros Ana Cristina Restrepo, presidenta de la Junta Directiva de la Fundación para la Libertad de Prensa, FLIP, además periodista de Blue Radio y columnista en el diario El Espectador. Ana Cristina, bienvenida. Hola Mario, muchas gracias por esta invitación. Para mí es un placer estar aquí contigo hablando de lo que más nos gusta y más amamos, que es el periodismo, y de poder compartir ideas con las audiencias de Canal 1. Y de sus buenas prácticas. Así es. Muy bien, con estos invitados démosle inicio a nuestro espacio dándole voz a los televidentes que ya levantan la mano para establecer su percepción. Escuchemos. Realmente estamos pasando por un mal momento en cuanto a la información se refiere. Ese presunto nos está llevando a que no tengamos una información verídica sobre lo que realmente está sucediendo en nuestro país. En algunos medios no. O sea, creo que hace falta más investigación previa a sacar las noticias, como confirmación de las fuentes, como a veces de pronto fuentes un poco más confiables. O sea, no todas son creíbles, ¿no? Las noticias son muy manipuladas. Entonces, por eso a veces no hay que creer todo lo que se dice. No haya opiniones políticas o exteriores, opiniones, sí, internacionales. Siento que muchas veces se puede volver muy amarillista y no puede ser tan creíble. La verdad, en la noticia casi no creo, porque las confronto con otras noticias y por la mayoría que se ven no, son falsas, entonces no es que creo tanto. Realmente se ha perdido mucho, son muy amarillistas, no investigan antes de subir una información y luego se están retractando. Qué vergüenza a nivel mundial. Muy bien, perspectivas críticas, pero también perspectivas de apoyo, Alexandra. En vilo la credibilidad y la confianza que, como decimos, son los pilares del periodismo. ¿Tú qué piensas? Así es, Mario. Yo creo que los televidentes y la ciudadanía en general están perdiendo mucho la confianza en los medios de comunicación, sobre todo locales, a excepción de los medios internacionales, en los que creo que confían muchísimo más. Y yo creo que tiene mucho que ver con el hecho
de que los medios locales por lo general tienen en algunas ocasiones intereses económicos privados e intereses económicos particulares. Y no sucede con los medios internacionales porque los medios internacionales simplemente no tienen ningún interés, o digamos que los dueños de los medios internacionales no son los empresarios o no son los grupos económicos dentro del país. Entonces yo creo que ese inconformismo de la ciudadanía es válido. Yo como periodista también creo que veo una lectura de que se necesita mucho más responsabilidad y mucha más ética profesional a la hora de informar. Ahora, estamos viendo también audiencias, Mario, que ya no son inocentes e ignorantes, ni quiero utilizar una expresión anglosajona, naif, sí, en la que se cuestionan mucho más y en la que dicen, esto que me están vendiendo no creo que sea cierto, y yo vi la información en otro medio de comunicación alternativo y creo que este medio principal, ya sea X o Y, me están dando la noticia de otra manera y yo no estoy creyendo en esto porque ya hay gente que está leyendo mucho más. Claro, y quizá nunca fueron ingenuas, sino que no tenían la oportunidad, ni la voz, ni el canal para manifestarse. Manipulación, Andrés, es una palabra que siempre aparece. ¿Qué tan cierta y qué tan probable? Yo siento que hay una parte como del periodismo tradicional que tiene que ajustarse a unos nuevos ritmos de dar la información, y a mí me parece que en ese ajuste de la inmediatez absoluta que nosotros vivimos ahorita con todo esto de las redes sociales, hay un problema, pues sí, como de corroboración de la verdad. Yo, sobre todo, digamos, en un momento específico del paro nacional de 2021, más o menos, alrededor, pues, recuerdo mucho que la información se corroboraba incluso a veces como en vivo, ¿no? Como que yo recuerdo mucho que había una persona enfrente de un CAI corroborando que el CAI no se había incendiado y diciendo que un noticiero estaba diciendo que ese CAI estaba incendiado. Yo no le atribuyo, digamos, una mala leche al medio, pero sí es como un afán muy grande. Eso es por un lado, pero por el otro, el gran malestar que tiene la ciudadanía en general, pues no en general, sino que tiene una parte de la ciudadanía con los medios de comunicación, es justamente que a veces no solamente hay afán, sino también como una falta a la ética, ¿no? Como querer informar solo una parte de las cosas. Y las audiencias pues no son bobas, yo sí creo mucho en eso, pero también al mismo tiempo, es decir, critican lo que ven en los medios de comunicación, pero yo también creo que al mismo tiempo tratan de encontrar rápidamente algo que les confirme lo que ellos ya creen. Y en eso sí se distingue de las audiencias de antes, que digamos que confrontaban a los medios, ahora buscan la información donde sea, y a veces esos canales son incluso peor que los medios, ¿no? Como los canales donde se esparce ese tipo de información. Eso que llamamos la noticia deseada, lo que esperamos ver, lo que esperamos confirmar en esta pantalla y que nos satisface. Se suele repetir que este es el país de la presunción, esta palabra que se utiliza en varias perspectivas. Presunción en el sentido de especulación, ¿verdad? Se presume que, se dice que, se oye en subjuntivo, se diría, se creería. Y presunción también en la perspectiva de estrategia de defensa, presunto delincuente, presunto narcotraficante, presunto delito como una estrategia de defensa para poder señalar. ¿Es suficiente, adecuado y pertinente, doctor Cancino, el uso o el abuso de la presunción en los medios de comunicación y particularmente en la televisión? Si usted me lo pregunta a mí, yo creo que hoy en día todavía tienen alguna credibilidad los noticieros y las personas que los presentan, y que obviamente muchas veces presumen por el afán de una chiva, porque lo que importa aquí es lanzar la noticia, ser el primero. Eso hay que tratar de analizarlo, volver a una corroboración, a una investigación, que con las redes sociales y con la tecnología eso no toma el tiempo que se tomaba antes. Hoy puede ser una verificación muy rápida y no perder ese apremiante interés por sacar la primicia o la noticia, de tal suerte que yo creo que sí han perdido un poco por no verificar, por el afán de la primicia, de la chiva, pero creo que la credibilidad de presentadores y periodistas todavía tiene mucho que dar en Colombia a favor de ellos. Tu perspectiva, Ana Cristina, de la presunción también como estrategia de la defensa de la inocencia, que es el pilar de arranque
del periodismo y su diferencia con la opinión. Es preciso decir aquí que hay que reconocer primero los tres grandes pilares de los géneros periodísticos, que son los géneros de información, de opinión y de análisis. Los géneros de información, los géneros informativos como la noticia, no permiten en absoluto la presunción de información. Por eso cuando ustedes ven información que está titulada con verbos en condicional, estaría, debería, podría, eso no es periodístico ni es serio, porque está estableciendo posibilidades y el periodismo está basado en hechos, en verificación y contraste. Ahora, si hablamos de columnas de opinión o si hablamos de géneros de análisis, ahí la cosa cambia. ¿Por qué? Porque se puede usar en la medida en que se mire hacia adelante y se estén analizando perspectivas, qué puede pasar a futuro, qué podría suceder en caso de, pero el medio debe ser claro, así como el periodista, de que es una opinión o un análisis mirando a futuro y que no es una información. Muy bien, televidentes preguntando, escuchemos. Me gustaría saber cuáles son las características de una información presunta y cómo identificarlas. Asimismo, cuáles son las características de una información concreta y cuáles serían sus diferencias. Muy bien, Andrés, aventuremos. Sinceramente, a la televidente pues le digo que el presunto se usa básicamente todo el tiempo en los noticieros de televisión, en todo se usa permanentemente, pero digamos en esencia como lo que es un lenguaje judicial, ¿no? Es un lenguaje que el periodismo acopló del lenguaje judicial y es justamente de la presunción de inocencia. Colombia es un país ya de una muy larga tradición de tener un periodismo judicial muy fuerte, de que los periodistas judiciales son a veces los más importantes de la sala de redacción, porque en Colombia pues la fiscalía es una entidad pues poderosa y los procesos judiciales son muchísimos y la delincuencia es muchísima. Entonces, cuando hay una persona que está siendo acusada o investigada por un delito, se ha tendido a usar siempre eso, la presunción de que presuntamente cometió este delito. Bien, desde la perspectiva periodística, ¿verdad? Ya esta es la perspectiva de las audiencias. Desde la perspectiva periodística, hay muchas cosas que el periodista sabe y no puede decir, que ha visto y el periodista no puede decir. Para eso se crearon algunas secciones en los periódicos, en la radio, en la televisión, donde se utiliza este tono rumorológico, ¿verdad? En la idea de poder decir lo que el periodista sabe. Y en un momento determinado eso tuvo vigencia. Pero aprovechar esa circunstancia para contar rumores que convienen a mi ideología o a la ideología de mi medio, asentarme en los rumores, en los decires, en las versiones, ¿es justo con las audiencias? ¿Tú qué piensas? No, no es justo, pero quisiera comentar el tema anterior antes de pasar a esta pregunta, y es que paso a la pregunta que me hiciste. Me parece sí muy injusto. Yo no creo que uno se debiera como periodista a atrever a informar rumores. Me parece que eso no es serio. Uno tiene como periodista que contrastar las fuentes, tiene que investigar, tiene que entregarle al televidente una información final realmente seria con la cual el televidente pueda sacar conclusiones y tener un juicio serio, un juicio objetivo de lo que uno como periodista está diciendo. Pero sacar un rumor es irresponsable, no solamente con el televidente, sino con la persona de la que yo estoy hablando. Y por eso acá en Colombia tanto la injuria y la calumnia están vigentes, porque pues uno también tiene derecho al buen nombre. Ahí hay un riesgo, Andrés. Privacidad, intimidad, ¿verdad? Normalmente este presunto está muy cerca de estas fronteras que son garantías legales que tienen o que tenemos todos los seres humanos y que en un momento determinado se pueden traspasar. No es lo mismo la privacidad de un ciudadano cualquiera que la privacidad de un presidente. Eso está establecido, digamos, en precedentes de la Corte Constitucional. Cualquiera que estudie Derecho, pues le dan como primer ejemplo la persona que está en la calle, y pues no es lo mismo una persona que está en la calle a un presidente que está en la calle. Y los periodistas tienen el deber pues de indagar acerca de las cuestiones que hacen los personajes públicos, porque de eso se trata la libertad de expresión, pero yo creo al mismo tiempo que los periodistas deberían mirar la relevancia de lo que publican, ¿no? Es decir,
porque el hecho de que como pasó con el presidente Gustavo Petro ahorita en Panamá, el hecho de que él esté en la calle, pues no solamente hay que evaluar que cuando está en el espacio público se somete al escrutinio y que como es el presidente hay que estar detrás de él, pero también los medios tienen una responsabilidad gigante en saber si eso es relevante o no y si eso le debe interesar a las audiencias en una democracia. Y yo creo que en eso se divide un poco, mejor dicho, el ejemplo de Gustavo Petro, el presidente, es buenísimo para mostrar varias facetas del periodismo, realmente. Muy bien, cuando hablamos de implicaciones y de veedurías, queremos distanciarnos de las regulaciones, porque veeduría es esta alternancia de la cualificación periodística, pero no reglas, sanciones o fronteras, diría Belisario Betancourt. Es preferible una prensa desbordada a una prensa amordazada, Alexandra. Sí. A ver, periodismo es publicar lo que alguien no quiere que publiques. Lo demás son relaciones públicas, y lo dijo el periodista inglés George Orwell. Entonces, que no se nos convierta la presunción de inocencia en un causal de censura o de mordaza, porque nosotros tenemos un rol fundamental en la sociedad y como periodistas, como el cuarto poder, también hemos logrado, por ejemplo, el caso de Watergate en Estados Unidos. Si no fuera por esa revelación de los documentos que tenía guardado en los archivos de los Estados Unidos, no se hubiera entendido qué era lo que pasaba detrás de esa política estadounidense en contra de la política o que tenía que ver mucho con su política exterior. Y a lo que voy entonces es que como veedores nosotros tenemos esa responsabilidad y esa libertad que no puede ser coartada, porque precisamente el hecho de coartarnos, frenarnos, utilizar la presunción de inocencia como un tipo de mordaza o amenaza, e incluso la persecución judicial a los periodistas, no es conveniente para la corrupción. Más televidentes preguntando. ¿Cómo pueden los medios de comunicación ejercer su libertad de expresión de manera responsable para evitar la desacreditación injusta por parte de personas o instituciones? ¿Hay alguna justificación para desacreditar algún tipo de información por no sentir afinidad con la misma? Desacreditación y justificación, Andrés. Es importante cuando un lector va a enfrentarse a una información sobre economía, por ejemplo, ¿sí? Sobre la compra de un dueño de un medio a otra empresa, ¿sí? Cuando la empresa del dueño del medio compra a otra empresa y el medio lo cubre, como yo creo que la ciudadanía tiene todo el derecho a cuestionar a los medios de comunicación, a organizarse también para hacerle una veeduría. Lo único que yo creo es que los poderosos no son los que no pueden hacer eso, ¿sí? Es decir, como la labor de los poderosos es permitir que exista la prensa. Regulaciones, Ana Cristina, desde la perspectiva gubernamental en relación con la libertad de expresión. Lo primero que hay que decir es que pues, el periodismo es el que controla el poder y no al revés. El mecanismo de control que significa el periodismo es precisamente tener el dominio de la información que se emite y no que haya alguien por encima diciéndole qué emitir, y mucho menos si es el poder del gobierno. En regulaciones, pues uno podría decir que claro, que puede haber una regulación puede moderar sobre el exceso de propiedad de medios en un grupo económico, porque pues eso podría afectar los contenidos, uniformaría la información y a su vez pues esto y casi que impondría una forma de ver el mundo. Por eso la acumulación de medios en grupos económicos pues no es conveniente. Pero la regulación sobre contenidos, la regulación sobre lo que transmiten periodistas y medios, pues es muy peligroso poner eso en manos del gobierno, porque sería darle la potestad, darles el poder de qué se puede y no se puede decir, y pues ni el poder legislativo ni el ejecutivo tienen por qué estarle dictando a los medios de comunicación, a los periodistas, qué se debe o no se debe decir. Autorregulación, no regulación, autorregulación. Recuerden los operadores por los que ustedes pueden sintonizar este y los demás programas del Canal 1. Su opinión es muy importante para nosotros. Nos pueden escribir a través del correo defensor@canal1.com.co y aquí daremos curso a sus solicitudes. Abramos ese buzón y veamos algunas de las inquietudes que ustedes nos han hecho llegar con Natalia Acosta. Natalia, buenos días.
Mario, buenos días y buenos días a todos los televidentes que nos acompañan en esta mañana. El primer correo que recibimos dice: Don Mario, pedimos el regreso de Animes del 1. Nos escribe Santiago Osorio. En el mismo sentido nos escriben: respetado defensor, ¿habrá oportunidad de ver la serie Cuando quiero llorar no lloro o Los Victorinos? Paz y bien. Nos escribe Richard Cerrato. Bien, propuestas en distintas direcciones que aquí potenciamos para nuestro departamento de programación, Natalia. El siguiente correo que recibimos dice: agradezco su colaboración, señor Morales, para que consideren los cambios de horario en el programa El Último Reino, que se emitía los sábados a las 9 y el cual cambiaron a las 10:30 p.m. A esa hora es muy tarde para poder apreciarlo. Nos escribe Gloria Martínez y Jennifer Cuestas Martínez. Bien, las audiencias siguen esperando de estos canales horarios y franjas definidas acordes con su edad y con su lealtad. Natalia. También nos escriben: me dirijo a ustedes para preguntarle cómo es posible que continúen la transmisión repetida y sin ningún orden de Chicago Fire. Nos escribe Nani Rincón, Lume Robles y Jenny Bermúdez. Muy bien, repetición que se está dando mientras llega la nueva temporada, pero sobre la cual siguen opinando nuestros televidentes. Agradecemos a todas las personas que nos escriben y a Natalia Costa por traernos el reporte semanal de sus recomendaciones. Muy bien, en el cierre de nuestro espacio sigamos con los televidentes. ¿Qué esperan? ¿Cuáles son las expectativas en relación con la presunción, la veracidad y la confianza de los medios de comunicación y el periodismo? Escuchemos. Primero, que no la privaticen. Segundo, que no le den política, porque al gobierno o a los políticos o a los grandes empresarios simplemente no le dan a conocer al pueblo la realidad que está viviendo. Que no sea tan parcializado, sino sea más objetivo. Yo creo de pronto noticias tan amarillistas, sino fijarse un poco más en las fuentes en las cuales se busca, no fijarse solo en tal fuente, de tal lado, sino más medios, más opiniones de más gente, de pronto experimentada, ya que uno normalmente ve en televisión que una opinión de una persona y no de varias, hay temas que de pronto quedan en el aire. Más transparencia y preparación, como el manejo de fuentes confiables también, seguras. Creo que la información tiene que ser más clara y buscar otros medios, o sea, donde garantice que sea verdad. Muchas veces nos encontramos con noticias falsas y hacen creer al pueblo otra cosa. Pues digamos que hay que dejar un poco tanto amarillismo, digamos que no centrarse tanto en temas tan triviales como los chismes de la farándula o cosas así, sino también en temas más nacionales, como, no sé, temas, digamos, de regiones que están abandonadas por el Estado y cosas así. Muy bien, transparencia, verificación, honestidad, las cosas que reclaman nuestras audiencias. Tus recomendaciones en el cierre de nuestro espacio, Alexandra. Yo quisiera cerrar con una frase que puso en la red social X el ex presidente de la Corte Constitucional, José Gregorio Hernández, y es la siguiente, la voy a leer. Como resulta del artículo 20 de la Constitución y de la jurisprudencia, el derecho a la información es de doble vía. Los periodistas tienen derecho a informar sin censura, pero la información que difunden debe ser veraz e imparcial. Deben confirmar y confrontar lo que informan. Pero al mismo tiempo, Mario, yo le digo eso a los televidentes y a los receptores y a los ciudadanos. Ustedes también confronten lo que están leyendo. La mejor forma de poder contrastar lo que me está diciendo el uno y el otro es irme a diferentes fuentes. Por supuesto que el poder siempre te va a informar algo que no necesariamente pudiera llegar a, digámoslo así, ser cierto, aunque no estoy diciendo que es que mientan todo el tiempo, pero sí hay ciertas cosas que entregan a la ciudadanía que debe ser hacerle veeduría al periodismo y contrastarla con los medios de comunicación de cómo están abordando esta noticia, qué están investigando detrás de la noticia y cómo le han hecho ese seguimiento juicioso a lo que está diciendo el poder en favor de los intereses de la ciudadanía y los derechos humanos de las personas. Muy bien, Alexandra, muchas gracias. Alexandra Correa, periodista internacional y analista política en temas colombianos. Doctor Cancino, recomendaciones. Las claves para construir información veraz y creíble es investigación, corroboración, dejar el afán por el clic, por la primicia, por la chiva,
Y cuando usted tiene una investigación, un equipo investigativo que investigue la noticia rápidamente, de acceso rápido, que le dé un marco, una corroboración, que consulte las fuentes y una vez hecho eso se proyecte la noticia para evitar las fallas, porque todos podemos fallar, eso aumentará la credibilidad, protegerá a quien da la información y obviamente que quien gana es la ciudadanía y también los canales, los noticieros, los presentadores y los reporteros, porque su credibilidad irá en alza y la gente querrá verlos, analizarlos y escucharlos o leerlos en las diferentes partes, en televisión, en redes, en internet, en cualquier lado. Muy amable, doctor Cancino, por sus luces. Mario, pues muchas gracias por la invitación, espero haber hecho algún aporte. Soy un televidente, una persona que acude siempre a las noticias, a muchas fuentes, así que gracias Mario por la invitación, un cordial saludo y a toda la audiencia que pasen un feliz día. Saludo de vuelta, doctor Iván, abogado litigante con juez de la Corte Constitucional y columnista del diario El Heraldo. Ana Cristina, tus recomendaciones. Pues lo primero es la pérdida de credibilidad, lo segundo es que tenemos que establecer un vínculo entre la opacidad o falta de transparencia entre la información que ofrecen las instituciones tanto públicas como privadas para que los periodistas podamos acceder a la información de forma veraz, oportuna y clara. ¿Y por qué me refiero a este vínculo? Porque es muy difícil si los gobiernos o las instituciones no ofrecen información a tiempo, información que es clara y veraz, pues entrar a mirar inmediatamente con toda la inmediatez y todo lo que requiere el periodismo actual, pues para poder hacer el análisis. Entonces, por una parte, la opacidad afecta muchísimo el ejercicio del periodismo y por otra, pues no se puede normalizar que los gobiernos estén en medianías, que estén hablando de una forma que no es clara. A ver, ¿sí hay constitución o no hay constitución? Nos vamos a quedar en ese punto en que ponen a todo el mundo a dudar, a divagar, a hablar de acuerdo nacional, o darle distintos nombres. ¿Qué es lo que queremos precisar para no confundir a la ciudadanía? Y así como los gobiernos no pueden estar o las instituciones no pueden estar en esas medianías, pues el periodismo tampoco. Y hay que exigirle al periodismo. Y el periodismo debe estar en su lugar, que es informar con veracidad. Muy bien, Ana Cristina Restrepo, muchas gracias por estar con nosotros. A ti, Mario, y a todas las personas que nos acompañaron, muchísimas gracias por este espacio, gracias por hablar de periodismo, por defender el periodismo y por educar a las audiencias y por hablar sobre la misión de la FLIP, que necesitamos hacer tanta pedagogía sobre la importancia de defender la libertad de prensa en Colombia. Muchas gracias. Gracias a ti, Ana Cristina, presidenta de la Junta Directiva de la FLIP, además periodista de Blue Radio y columnista del Espectador. Andrés Páramo, conclusiones, recomendaciones. Pues bueno, un poco para no repetir lo que ya se ha dicho, yo voy a hablar de unos temas un poquito más globales. Yo creo que en Colombia debe fortalecerse, y esto es como un mensaje para muchos periodistas, estudiantes de periodismo en Colombia, debe fortalecerse y se celebra cada vez que existe un medio nuevo. Los medios nuevos que se basan básicamente en la independencia, en una nueva manera de entender las audiencias para recaudar fondos, pues se han especializado en nichos que los medios tradicionales no tenían, ¿sí? Es decir, como las mejores informaciones que se encuentran sobre ciertas cosas, sobre ciertos nichos, por ejemplo, investigación sobre otros medios, por ejemplo, género, por ejemplo, bueno, no se me acaba el tiempo, se encuentran en esos medios independientes porque se han especializado bastante en nuevas temáticas que han salido, digamos, de las nuevas ciudadanías, como las llaman. Yo quisiera hacer un llamado, y yo hago este llamado básicamente en todos los espacios a los que me invitan para hablar de periodismo, a que exista una exigencia para que existan mejores medios públicos. Muchas gracias a Andrés Páramo, en un momento determinado editor de opinión del diario El Espectador, docente y panelista de Presunto Podcast. Muchas gracias a los televidentes que participan activamente en nuestro espacio y a quienes nos sintonizan semana a semana. Recuerden que tenemos una cita todos los sábados a las 7 en punto de la mañana para hablar de los temas que ustedes nos proponen. Prográmense con nosotros. Mientras pueden escribirnos o enviarnos videos desde la página web canal1.com.co al correo defensor@canal1.com.co. Recuerden que inquietudes, propuestas, dudas, recomendaciones mueven nuestra televisión.
porque nosotros somos uno libre como tú. Soy Mario Morales, defensor del televidente del Canal 1. Nos vemos el próximo sábado, Dios mediante. Feliz fin de semana.